países que nos comunican. Estamos conectados en esta ocasión para escuchar una temática muy importante sobre la enseñanza de la natación y sus aspectos pedagógicos. Para ello, en esta ocasión, pues tenemos el placer de presentar a un amigo, a una persona muy profesional, una persona muy conocedora de la asignatura. Él es el actual gerente técnico de la Federación Salvadoreña de Natación, miembro del Comité Técnico de Aguas Abiertas y licenciado en Educación Física, Deporte y Recreación, graduado de la Universidad de El Salvador. Actualmente lo vamos a dejar para que pueda desarrollar la temática enseñanza de la natación y sus aspectos pedagógicos. Voy a ceder los micrófonos al licenciado Luis Guerrero Araujo para que pueda desarrollar su ponencia. Bienvenido, licenciado. Muchísimas gracias, Luis, por la invitación. También gracias por la presentación. Quiero decirle que estoy muy contento por estar aquí con todos ustedes, ahí escuchar y ver a mis compañeros de universidad también, y también a todos los demás colegas. Entonces, tengo aquí, se han registrado y están ingresando a la conferencia, compañeros de trabajo también de la federación y compañeros del staff de jueces que tenemos como federación. Entonces, muy contento por estar aquí con todos ustedes. Y miren, el objetivo acá es compartir. Creo que el aprendizaje es mutuo para todos y aquí también estoy a toda disposición de escuchar sus comentarios, sus expectativas allí. Y bueno, cualquier pregunta la pueden, creo que licenciado Luis me comentó que íbamos a dejar un apartado al final para hacer preguntas y respuestas, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo con esa dinámica. Vamos a dar inicio en este momento. Voy a compartir mi pantalla. Agradecería de su parte que me confirmen si logran ver la pantalla. Sí, correcto. Estamos bien, perfecto. Excelente. Bueno, les he puesto esta imagen. Bueno, como les mencionaba, el licenciado Luis me hizo el favor de hacer mi presentación. Actualmente soy gerente de la Federación Salvadoreña de Natación. También he desarrollado actividades como profesor y como entrenador. Y obviamente, igual que todos, sigo aprendiendo bastante de la modalidad acuática. Miren, los deportes es una de las áreas de la sociedad que están evolucionando constantemente. Entonces, cada evento es diferente. Ustedes van a ver las técnicas, la forma como transmiten los eventos, la forma como se entrenan entre un juego olímpico y otros Juegos Olímpicos. Es decir, cada 4 años ustedes van a ver un cambio total de la forma de competir, la forma de cómo es el deporte. Se van dando ese tipo de actualizaciones, ese tipo de cambios, y también eso nos obliga a nosotros a estar preparándonos constantemente. Aquí les he puesto en esta presentación, aquí brevemente, las organizaciones a las cuales la federación está afiliada. La Federación de Natación está afiliada al INDES, que es el Instituto Nacional de los Deportes, al Comité Olímpico, que el Comité Olímpico rige la competencia internacional y eventos del ciclo olímpico, como Juegos Centroamericanos, Centroamericanos del Caribe, los Panamericanos y los Juegos Olímpicos, ¿verdad? El encargado de llevarnos, registrarnos y velar todo lo referente a que los atletas participen en Juegos Olímpicos es el Comité Olímpico de cada país. También tenemos instituciones regionales como la CCCAN, que es la Confederación Centroamericana y el Caribe de Natación, de la natación en la región. Tenemos una organización continental, que es la UANA, la Unión Americana de Natación, y tenemos la FINA, que es acuérdense que en fútbol está la FIFA, entonces en natación tenemos la FINA, nosotros, que es la Federación Internacional que regula todas las actividades acuáticas a nivel de competencia y otro tipo de programas como capacitación. También la FINA hoy está capacitando en el tema de enseñanza. Entonces regula todo la natación en los 5 continentes. La natación, salvadoreña de natación, es una institución multidisciplina. Ya les voy a mencionar por qué.
Ahora, quería poner yo esta reflexión al inicio de esta ponencia. Es una pregunta, ¿qué hábitos, actividades o enseñanzas nos ha dejado esta pandemia? Creo que la pandemia nos ha dejado cosas muy negativas, ¿verdad? Mucha gente ha fallecido, hay cuestiones, la economía sí obviamente ha caído, entonces, pero tenemos que ver, menciono a veces, el vaso medio lleno y ver, tratar de sacar algo positivo de todo eso. Entonces, hay una reflexión y dice, ¿qué nos ha dejado la pandemia? Pues miren, nos ha dejado a muchas familias más comunicación, el tiempo de poder compartir, hablar un poco más, que eso se ha perdido. Antes de la pandemia estábamos muy enfocados al día a día y todo eso se pierde. Ejercicio o algunos hobbies. Hay gente que está haciendo ejercicio en casa, está haciendo como algunos hobbies, como, bueno, aprendí a tocar guitarra, aprendí a hacer algo de programación. Entonces, creo que pues hoy estoy leyendo más, entonces he refrescado lo que vi hace muchos años en la universidad o las materias que ya crucé. Entonces, eso es importante en este momento. Otro es las nuevas herramientas. Yo mencionaba algo con mis compañeros de la federación, que el sistema educativo se resistía a evolucionar y a utilizar estas herramientas como el Zoom, el Meet, el Google Meet. Hay un montón de estas herramientas, entonces había esa resistencia. Entonces la pandemia nos ha obligado a, bueno, a utilizarlas y miren, estamos en este momento viéndonos de manera virtual y escuchándonos de manera virtual. Entonces es parte de lo que ha dejado la pandemia. Y otra cosa importante es, bueno, valorar la vida humana. Hoy somos más conscientes del trabajo que hacen las enfermeras, los policías, entonces son parte de las reflexiones. Lo quería mencionar con ustedes antes de iniciar con la materia en sí. Bueno, con la materia en sí primero veamos qué es la natación. Podemos decir que la natación la podemos clasificar de dos maneras. Primero, una acción. La natación es una acción que significa, consiste en desplazarnos en el agua, el medio acuático, utilizando todas nuestras extremidades de un lugar a otro. Entonces, eso es la natación, desplazarnos en el medio acuático. También la natación la podemos clasificar nosotros como un deporte, porque hay reglas, hay competencia, hay instituciones que regulan cómo se practica. Como yo les mencionaba, nosotros como Federación de Natación regulamos las actividades acuáticas en El Salvador, pero la FINA regula las actividades acuáticas a nivel internacional, a nivel mundial. Entonces esas son las dos principales características de qué es la natación. Primero, una habilidad que consiste en desplazarnos y la segunda es un deporte. Como también estábamos hablando de la pedagogía, bueno, ¿qué es la pedagogía? Es una ciencia que estudia las técnicas que nosotros utilizamos para aplicar la enseñanza. Nosotros mencionamos algo, tenés que ser un buen pedagogo, es decir, eso significa yo como persona, como profesional, tengo buenos métodos para enseñar cualquiera de las áreas a las que me dedico, los deportes a los que me dedico. Entonces, eso significa ser un buen pedagogo y eso es la pedagogía, ¿verdad? Los métodos, qué técnicas utilizamos para enseñar. Quiero mencionarles un poco sobre la natación, que tiene diferentes finalidades. Hay natación por deporte, es lo que nosotros la Federación de Natación ve principalmente deporte, pero para llegar al tema del deporte tiene que tener una base y programas de enseñanza. Entonces la natación tiene una finalidad deportiva, es competir por medallas, competir porque que es interesante y es bonito competir, ¿verdad? También la natación tiene una finalidad súper importante que es la supervivencia. Ustedes sabrán que hay muchos padres que llevan a sus hijos a un club, a un programa de federación o lo inscriben en el taller de natación del colegio, no porque haga deporte, no es su objetivo o su finalidad en ese momento que hagan deporte. La finalidad es que tenga esas habilidades para sobrevivir en el medio acuático. Entonces, luego, por la inducción de los profesores, de todo de los entrenadores, de lo que hacemos nosotros, pues comienza ese interés para que practiquen el deporte. También la otra finalidad es recreación.
Hay personas que llegan para, bueno, estoy estresado, entonces yo me voy a recrear a la piscina. En los bañarios hay recreación, ¿verdad? En las vacaciones nos vamos a recrear al mar, a las piscinas, a los lagos. Y la otra finalidad, que es la salud, que la logro por medio del deporte, lo logro cuando estoy haciendo natación por supervivencia, aprendiendo a nadar, y también cuando estoy recreándome, estoy fortaleciendo la salud mental, física. Entonces, esas son las 4 finalidades que existen en la natación. También la natación, nosotros, bueno, la Federación de Natación es una institución multideportiva o multidisciplinas. Nosotros conocemos la natación lisa, que es lo más común, pero también hay otras modalidades. Entonces está el polo acuático, que es como el fútbol en el agua. Está las aguas abiertas, que es competir en mar, en ríos, en lagos. Entonces las aguas abiertas es la característica o la etapa de la natación más antigua que existe. Es que el hombre no comenzó en una piscina, comenzó en el mar, en los lagos, en los ríos. Y hay estudios de que en la antigua Grecia, en Egipto, ya habían competencias y todas estas competencias se hacían en aguas abiertas. Entonces, esa es otra modalidad. También tenemos la natación artística. Antes era nado sincronizado, hoy se llama natación artística, que es como el ballet acuático. Tenemos los clavados y tenemos otra modalidad que se llama high diving, que son los clavados de gran altura. Los clavados, ahí ven una imagen, esa imagen de una chica con una parada de manos. Esa imagen se tomó en el complejo para deportes acuáticos, el Polvorín. Entonces nosotros tenemos esa modalidad también como Federación de Natación. Los clavados van hasta los 10 metros, mientras que el high diving van hasta los 27 metros en varones. Entonces es mucha la altura, así es medio loco, ¿verdad? Hacer high diving, pero es otra modalidad que existe. Entonces nosotros como Federación de Natación tenemos 5 modalidades. Aún no tenemos el high diving, pero estamos creando una base de clavadistas para lograr tener high diving en el futuro. También la FINA, la Federación Internacional de Natación, como les mencioné, está incursionando en otras modalidades. Está el waterpolo beach, que es el waterpolo de playa. Entonces, son similares las reglas al polo acuático, el waterpolo que estamos acostumbrados a ver, pero están también incursionando en ese tipo de deportes. Pero actualmente sería 5 disciplinas para la Federación Salvadoreña de Natación y hay 6 disciplinas avaladas por la Federación Internacional de Natación FINA. Estos son los escenarios en los cuales hacemos la natación. Polideportivo de Ciudad Merliot, complejo para deportes acuáticos El Polvorín. Quiero mencionarles algo, la infraestructura deportiva está muy dañada por los años, entonces actualmente solo el Polideportivo de Ciudad Merliot es la única piscina que cuenta con las necesidades básicas para hacer eventos de natación. Entonces, en el estadio, en el Polvorín sí se puede, que es la otra sede donde desarrollamos nosotros natación artística y clavados por la profundidad, sí se puede entrenar, pero no tenemos aún las condiciones para realizar competencias. Esperamos que en el marco, el tema de la organización de Juegos Centroamericanos, que nuestro país va a ser sede el próximo año, se cambie y se invierta mucho en estas instalaciones para volver a ubicarlas en instalaciones o clasificarlas como instalaciones de alto nivel para organizar eventos internacionales. Ahí ven una imagen en la parte inferior de su pantalla, en el lado izquierdo, ven Polideportivo de Ciudad Merliot con el escenario montado para los eventos de polo acuático. También tenemos los 2 lagos, ¿verdad? Tanto Ilopango como Coatepeque, donde se organizan los eventos de aguas abiertas. Los eventos de aguas abiertas van, aquí en El Salvador, nosotros competimos aguas abiertas desde los 500 metros hasta los 10 kilómetros, 10K. Esa es la mayor distancia, pero internacionalmente la FINA tiene eventos de 25 kilómetros en aguas abiertas. Entonces aún no competimos esas modalidades nosotros, pero sí estamos ya incursionando en el tema de aguas abiertas. Bueno, con el tema de la natación
Y sus características, miren, tenemos dos tipos de técnicas. Una técnica que es cíclica, que significa que hay un ciclo o un movimiento constante, y hay técnicas acíclicas, que acíclica se refiere que pierde el ciclo constante, es variable la forma como se realiza la actividad. En las técnicas cíclicas tenemos el estilo libre, es el estilo más rápido que existen, es un estilo que produce un consumo energético reducido y en él se encuentran, es el estilo más rápido y que tiene los récords más rápidos a nivel internacional. Al tener un bajo consumo de energía, el estilo libre me permite hacer mucha distancia. Cuando yo les menciono aguas abiertas, alguien no hace en dorso, pecho, que son los demás, los otros estilos, no hacen los 10 kilómetros, sino que lo nadan en libre, porque el consumo de energía es reducido. El siguiente estilo es dorso. Es un estilo cómodo porque me permite tener una respiración muy natural a lo que estamos acostumbrados. Es nadar de espalda, dorso o espalda, así se llama ese estilo. Me sirve mucho para la ubicación, esa es la ventaja del estilo, me puedo ubicar mucho cuando estoy nadando esa técnica y también me permite tener, como les mencionaba, una respiración constante, eso es lo fácil de ese estilo. Es un estilo relativamente rápido. Luego tenemos el estilo pecho, que ese estilo simula una rana, es el estilo más lento, ¿sí? Produce un bajo gasto energético, es una ventaja también del estilo pecho, me permite tener una muy buena ubicación y es el estilo más antiguo que existe. El estilo pecho se menciona que es uno de los estilos más antiguos. Luego tenemos al estilo mariposa, creo que yo lo considero como uno de los estilos, o el estilo más elegante que podemos conocer. Ahora, tiene una desventaja que por la forma de nadar genera un consumo de energía muy elevado. Entonces, esa es la característica de mariposa. En el tema de la piscina, verán que las pruebas de libre van hasta los 1500 y en la prueba del dorso, pecho y mariposa terminan hasta los 200 metros. Bueno, luego con las técnicas acíclicas tenemos las salidas. La salida del libre, pecho mariposa, es de la parte, desde un bloque de salida. Actualmente estos bloques de salida ya tienen un taco similar al atletismo. Antes eran lisos estos bloques de salida. Hoy, bueno, la FINA va haciendo cambios constantemente al reglamento y a la forma de competir. Entonces hay un taco de salida similar al atletismo que permite tener más empuje en el momento del salto. La salida de dorso de espalda, también en el dorso actualmente hay un dispositivo que es un taco que se pone en la parte inferior para que el nadador pueda hacer un mayor empuje desde la parte, sale desde el agua en el cirodorso. Luego tenemos las vueltas que son acíclicas y tenemos también las llegadas que hay diferentes estrategias de llegada, por eso también se pueden considerar como acíclicas. Bueno, en el tema de la natación tenemos que, para poder enseñar bien la natación, tenemos que saber, este es como el ABC de las actividades acuáticas, saber cuáles son las cualidades básicas de nado. Tenemos la primera cualidad, que es la respiración. En la natación cambia el ritmo o el sistema de respirar. Nosotros yo agarro el aire por la boca y lo expulso por la nariz en el tema de la natación. La respiración está a la par de la sumersión. ¿Qué significa sumergirme? Eso es la sumersión. También tenemos otras cualidades básicas como son los saltos. El saltar es muy importante. Ayuda para reforzar el valor, reforzar la autoconfianza del alumno y también estos saltos que yo estoy haciendo en la fase inicial de la enseñanza me van a ayudar muchísimo cuando estemos entrando después a una parte competitiva. Si lo queremos más adelante, si el niño aprende los estilos y luego quiere entrar a la fase competitiva, si nosotros fundamentamos los saltos, si nosotros fundamentamos una buena sumersión y respiración, eso me va a permitir aprender otras habilidades más adelante. La flotación es una cualidad básica también. Y luego tenemos la locomoción, que es ya enseñar los estilos
tal vez de una manera global, no una manera muy detallada o depurada, pero entonces ya podemos también clasificar que hay una locomoción simple, ¿verdad? Que es lo que hace el niño desplazarse, llegar hasta el carril y regresar a la orilla. Hay aspectos claves para clasificar la natación. Uno, y los alumnos, bueno, uno de los aspectos claves o estas clasificaciones son la edad. Tenemos que saber que no va a aprender igual un niño en edad de 3, 4, 5, 6 años a un joven. Los procesos de moderación, los procesos de lógica son muy diferentes, entonces no me va a aprender con la misma facilidad y el método debe de cambiar un poco. También el nivel de destrezas. Hay alumnos que son muy diestros, son muy habilidosos, pero hay alumnos que el proceso de aprendizaje no es igual de rápido. Entonces, tenemos que saber clasificar eso. No todos los alumnos, si tenemos 10 niños en una clase, no todos van a aprender. Si el programa consta de 8 meses, de 8 semanas o 12 semanas, no van a aprender lo mismo. En esas 12 semanas va a depender de su nivel de destreza. También la finalidad de la natación que tengamos. Nosotros vimos más adelante cuál es la finalidad. Puede ser que el papá lleve al alumno, al niño, porque quiere aprender natación para después entrar a un programa competitivo. Los papás que fueron exatletas o los papás, bueno, todos ustedes que son profesionales del deporte, entonces llevan muchas veces a su hijo a practicar natación porque quieren que, bueno, tienen esa aspiración de que él incursione más adelante en un ambiente competitivo, ¿verdad? Entonces esa también puede ser una finalidad de la natación. O hay gente, por ejemplo, nos llega la señora de 50 años, 60 años, que tiene una hernia de disco y va a hacer natación por salud. O llega el señor a los 40 años que nunca logró aprender a nadar y va a aprender, y es una meta personal de aprender a nadar por salud, por el tema de supervivencia. Y entonces lo que tenemos que hacer es, según la finalidad de la natación, también va a ir el método que nosotros utilizamos para enseñar. Como les menciono, si la finalidad es hacia un enfoque deportivo, competitivo, entonces las exigencias y el método va a cambiar un poco, aunque si la persona va a aprender porque, bueno, nunca aprendió a nadar y ya tiene 40 años, entonces el método va a ser muy diferente y la exigencia nunca va a ser igual, ¿verdad? Y hay también algo que se llama los aspectos especiales. Tenemos niños autistas, tenemos niños con síndrome de Down, entonces ellos pueden aprender y aprenden a nadar con toda normalidad. Entonces, el proceso es diferente, cambia un poco el proceso, pero pueden aprender a nadar y hay competencias especiales, ¿verdad? También en esa área, ¿verdad? Entonces, sí, pues, entonces tenemos que tomar estas 4 áreas en el momento que estemos diseñando nuestro programa o en el momento que estemos impartiendo nuestra clase. La edad, el nivel de destreza que van a presentar los alumnos, para qué quiere el alumno aprender a nadar y aspectos especiales como lo mencionamos. Hay algo importante que va a ser el primer contacto que reciba el alumno en el medio acuático. Entonces, creo que este primer contacto podemos llamarlo como la primera impresión, sí, especialmente en los niños. Si la primera impresión es positiva, es motivante, hay una buena pedagogía, entonces el alumno va a sentirse muy entusiasmado para continuar el proceso y mantenerse en el programa. Pero si el primer contacto o la primera impresión es negativa, puede ser que el alumno abandone el programa o exista resistencia para recibir la clase. Entonces, reconozcamos que el ser humano no es nuestro medio natural no es el agua, nuestro medio natural es la tierra. Entonces, hay un choque, en cierto modo, cuando el alumno quiera o nosotros estamos aprendiendo a nadar. Sí hay un choque. Nosotros tenemos ciertos reflejos. Hay un reflejo que se llama rítmico o reflejo natatorio. Hay un reflejo de inmersión que lo tienen los bebés porque en el vientre están en un ambiente acuático. Ese reflejo se pierde aproximadamente a los 6 meses. Entonces,
Cuando perdemos ese reflejo, entonces comenzamos a adaptarnos al otro medio, que es el medio terrestre, y a los 3, 4 años o a los 40 años que me llevan a la piscina y estoy tratando de aprender a nadar, entonces puede haber mucha resistencia. Por eso el primer contacto debe de ser importante y debe de ser con una buena metodología. Y en este primer contacto existen cuestiones como la adaptación y el reconocimiento. En el tema de los niños, conocen la instalación, conocen la piscina, las y hay cuestiones que conocen hasta los baños, ¿verdad? ¿Cuál es el baño de varones? ¿Cuál es el baño de las niñas? ¿Cuáles son las duchas? También el ambiente, la temperatura del ambiente, y sabe si hay dos piscinas, si hay una que tiene calefacción y la otra que no, el niño sabe en ese momento cuál es la piscina más cómoda para él y cuál no, ¿verdad? Entonces, también en este primer contacto se conocen los hábitos o las rutinas del programa o el club. Si es un hábito pasar la lista de asistencia, si es un hábito hacer el calentamiento, si es un hábito despedirse del profesor, si es un hábito tomar la ducha. Entonces, en este primer contacto el alumno va aprendiendo y como vamos repitiendo esas actividades, pues se va aprendiendo, el alumno lo va aprendiendo, ya sabe que tiene que ir a ducharse previo a entrar a la piscina, conocer al profesor, conocer al alumno, a otros alumnos, conocer a sus otros compañeros. Entonces es parte de este primer contacto y saber la metodología, ¿verdad? Todos los profesores tienen diferentes métodos. Puede ser que hay profesores que son un poco más estrictos, puede ser que hay profesores que son más flexibles. Entonces puede ser que el profesor juegue mucho y le guste enseñar a sus alumnos a nadar con el método del juego. Entonces el alumno conoce esa metodología y ustedes van a ver más adelante que el papá lo cambió de escuela y el niño le va a decir, papá, es que no quiero estar acá porque haya jugado más. Era la metodología que se utilizaba, entonces el alumno va aprendiendo todo eso. Ahí les puse una imagen que es lo que no un profesor con camiseta, con pants y desde afuera en el primer contacto. Entonces, eso no es correcto. El primer contacto tiene que ser también el profesor demostrando y dando el ejemplo, ingresando al agua. ¿A qué nos tenemos que adaptar en la etapa de adaptación al medio acuático? Pues miren, primero al miedo natural, que el miedo es un reflejo, podemos mencionarlo. Está en el sistema límbico el miedo. Entonces, y el miedo es un mecanismo de defensa. Entonces, hay miedo al ingresar muchas veces al agua, especialmente cuando vamos aumentando en edad, somos más conscientes de los riesgos, de los peligros del medio, y por eso la señora a los 40 años tiene mucho miedo al ingresar a la piscina y el soltarse, ¿verdad? Tal vez los niños, muchos de los niños que todavía no tienen muy inducido ese reflejo del miedo, entonces no, creo que son menos conscientes y son más aventados a la hora de recibir la clase, ¿verdad? Pero hay otros no, que llegan a ser más conscientes. También en el tema del miedo existe la acuafobia, que son especialmente los adultos que tuvieron una mala experiencia en un ambiente acuático y se resisten a realizar o verse inmersos en la actividad acuática. También están los reflejos, ¿verdad? Hay un reflejo de defensa que puede existir si el alumno ingresa al agua de una manera brusca o no lo hacemos de la manera correcta. Y también otras cosas que están, el nivel de interés. Hay alumnos que sí tienen interés en recibir la clase y hay alumnos, especialmente los niños, que no están tan interesados, ¿verdad? Creo que tal vez estaban más interesados en el fútbol, pero igual tenían que llevarlo a nadar. Entonces eso también se debe tomar en cuenta o son cuestiones que se presentan a la hora de estar enseñando la natación. Bueno, con las diferentes fases de la natación o cualidades básicas tenemos la respiración y la sumersión. La respiración y la sumersión lo aprendemos con la burbuja. Es uno de los primeros ejercicios que debemos de aprender en el proceso de enseñanza. ¿Cómo lo podemos enseñar? Bueno, miren, eso se hace,
hay muchos ejercicios. Uno de los ejercicios es que los alumnos agarren agua, que hagan como un pequeño guacalito, le mencionamos, y que soplen. Eso, ahí estamos activando, digamos, ese reflejo también, por si así lo mencionamos. También los alumnos sujetados de la orilla, desplazándose y sumergiéndose. Entonces, es clave que, como les mencioné, son cualidades básicas de nado. Es importante que los alumnos aprendan a hacer muy bien la fase de la burbuja o de la respiración y la sumersión, ya que cuando hay una mala base de esta cualidad básica, bueno, se nos da que llegan a la etapa competitiva y los vemos dar la vuelta de libre y regresan y no hacen burbujas. Entonces, ¿qué significa? Hubo una mala base de esta cualidad que era importante. Entonces, también tener una buena respiración, que tener un buen dominio de la burbuja me va a servir para flotar más adelante. Y también cuando los alumnos entran en una fase competitiva, me va a permitir también a que tengan un buen ciclo de respiración. La otra cualidad es los saltos y la flotación. Eso se discute muchas veces qué hacer primero, si aprender los saltos y después la flotación, o aprender primero la flotación y después los saltos. Miren, la respuesta es según el tipo de piscina. Si la piscina tiene poca profundidad, entonces podemos comenzar a hacer saltos, porque el alumno se va a parar y va a poder salir. Entonces el alumno se va a poder impulsar del fondo y va a poder agarrarse ya sea del carril o de la orilla de la piscina. Si no todos tenemos a veces las condiciones para poder enseñar la natación en una piscina pedagógica. Puede ser que tengamos la fosa de clavados, también estemos dando clases en el lago o en algún otro, en una piscina recreativa en mucha profundidad. Entonces ahí tenemos que la sugerencia es que el alumno aprenda a desplazarse, que aprenda a flotar, y después vamos a estar enseñando los saltos. Creo que aquí lo importante es enseñar la independencia al alumno. Entonces, cuando nos llegan los niños de 3, 4 años, lo que hacemos nosotros es que trate de ser independiente. Primero lo hacemos con implementos, ¿verdad? Le ponemos un flotador, ocupamos esos flotadores largos que ustedes ven, con ayuda, asistido también con la ayuda del padre. En algunas clases el alumno va a ingresar con el padre porque tiene mucha fobia, tiene mucho miedo, entonces le decimos, mire señora, me va a ayudar el día de mañana con su hijo, y poco a poco vamos cortando ese cordón umbilical y va soltando, se va despegando de la mamá y es más independiente. Entonces, a lo que voy es que tenemos que enseñar ya sea saltos o flotación, depende de la piscina en la cual nosotros estemos trabajando. Repito, si la piscina tiene mucha profundidad, comencemos flotando. Si la profundidad no es significativa y el alumno puede pararse o puede impulsarse, pues ahí se puede comenzar a saltar primero. Bueno, y luego tenemos el desplazamiento y la locomoción. El desplazamiento simple lo vamos a mostrar con la flecha. Miren, la flecha también es un componente básico porque nos va a servir en todos los estilos. Si el alumno aprende a hacer bien la flecha con sus manos juntas, sus brazos bien cerrados, entonces va a desplazar mucho, va a desplazar muy eficientemente y va a tener esa base cuando esté haciendo ya vueltas, salidas y otras técnicas cuando entra en la fase competitiva. Pero si el alumno no aprende a hacer bien la flecha, va a llevar esa deficiencia mucho tiempo, y esto sucede de la siguiente manera. Cuando yo repito, en el tema de los deportes, cuando yo repito una acción, se va grabando, y cuando yo repito también acciones que no son correctas o que no tienen la técnica correcta, también se graban. Y corregir en una fase adelantada, ya con los años o cuando están aprendiendo los estilos, depurando los estilos, cuando están ya en una fase competitiva, corregir eso que no estuvo muy bien en la base cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Y allí se pierde bastante tiempo.
También en el tema de la locomoción tenemos la patada. Entonces, en la primera clase lo que vamos a hacer nosotros es la sumersión, como les decía, la primera impresión, que el alumno aprenda a hacer burbuja, que el alumno conozca el medio. Más adelante vamos a hacer que el alumno se desplace, flote, y en todo eso vamos a meter la patada. Va a haber diferentes formas de enseñar la patada: sentado en la orilla de la piscina, sujetado del borde de la piscina, con implementos, con tabla, con el flotador. Entonces, cuando ya enseñé la patada, ya el alumno puede hacer flecha. Entonces yo hago algunas combinaciones y les enseñamos a hacer flecha y también les enseñamos a hacer patada. Entonces ya hay un desplazamiento simple. Posteriormente les enseño a hacer la brazada. La brazada la podemos comenzar a enseñar desde el calentamiento. Y posteriormente tenemos, bueno, vamos a unir algo que se tuvo que haber aprendido desde las primeras clases en la etapa de adaptación, que es la respiración. Entonces, cuando el alumno ya se desplaza, el alumno ya ya es hábil con la patada, ya tiene la base de la brazada, entonces unimos estas cualidades y ya podemos, en cierto modo, definir el estilo libre, como podemos comenzar a hacer el estilo libre. Con la brazada, miren, hay muchos comentarios, hay muchas teorías con el tema de la brazada. Hay 3 técnicas principales con el tema de la brazada. Hay algo que se llama la brazada recta. Antiguamente, ustedes ven videos de la natación en los años 90, 80, hay una brazada tipo molino que era una brazada mucho más recta, que ese tipo de brazadas se han utilizado más que todo para nadadores de velocidad. También está la brazada del recobro alto, que es levantar el codo buscando casi 90 grados, que de mi punto de vista es una de las mejores brazadas porque produce poca fatiga y poca tensión en las articulaciones o en el hombro, en los tendones. Entonces, y es una técnica muy eficiente. Entonces, hay diferentes tipos de brazada, como les mencionaba. Unos le mencionan la brazada de molino, una brazada recta o una brazada de recobro alto. Pero nosotros en la fase de enseñanza vamos a enseñarlo de una manera global, de una manera simple, que el alumno se desplace y clase con clase vamos a ir depurando hasta llegar a la forma de nadar que nosotros deseamos. No hay un estilo único, eso es importante mencionarlo. No hay un estilo igual, no hay un estilo que podemos decir esta técnica lo nadan por igual todos los nadadores. No es posible. Va a depender del alumno, de su nivel de flexibilidad, de su altura. Entonces, el estilo no es igual, varía en todos los nadadores. Pero nosotros lo enseñamos de una manera global. También es importante que tengamos en cuenta a la hora de la enseñanza el calentamiento en tierra. Yo les mencionaba que podemos comenzar a hacer la brazada desde que estamos en la parte de tierra. Ahí podemos comenzar a inducir la brazada en los alumnos, ejercicios de respiración, la patada. Luego voy a hacer el calentamiento en agua. Eso es importante, no debemos de olvidarnos nunca del calentamiento. Primero, para inducir lo que vamos a hacer, preparar al alumno para lo que vamos a hacer en la parte principal de la sesión, y también para evitar lesiones, para la activación tanto corporal como psicológica, ¿verdad? Vienen dormidos a la clase, los alumnos llegan un poco dormidos a la clase de las 8 de la mañana el sábado, entonces con el calentamiento los estoy activando, ¿verdad? El implemento de materiales es súper importante. Tal vez algunos recordarán que las escuelas antiguas de natación decían que no era correcto utilizar los flotadores, las tablas para el proceso de enseñanza. Hoy está comprobado que, al igual que el kinder, donde hay muchos, van el niño a estudiar y hay muchos juguetes, entonces también los materiales y estos implementos me pueden facilitar
y hacer más significativo el proceso de enseñanza de los alumnos. Los juegos en la natación van a ser muy importantes. Miren, se ve bonito esas imágenes de pelotas, flotadores, aros. Entonces, y con todos esos implementos podemos nosotros enseñar las 5 cualidades básicas. Jugando, buscando objetos en el fondo, podemos trabajar la sumersión y podemos trabajar la respiración. Con esos flotadores podemos ayudarle y reforzar al alumno para que flote y poco a poco sea más independiente de los implementos y pueda llegar al carril y regresar. Entonces, otra cosa importante es la vestimenta adecuada. Nosotros, los profesores de natación, deben de tener una, creo que para todos los profesionales de deporte, el tema de la imagen es algo importante porque queremos dar en esa primera impresión el tema de la confianza del alumno y también de los padres. Acuérdense que los padres nos están dando lo más valioso que ellos tienen, que son sus hijos. Entonces, si el profesor no nos demuestra que sabe, no nos demuestra que es un experto o no se viste como un profesor de natación, entonces el padre y el alumno van a tener desconfianza. Entonces, no va a ser tan buena la escuela o no va a ser tan bueno ese programa de enseñanza. Entonces, eso es bien importante. También hay que regular que no haya ningún tipo de bullying en las clases o en los entrenamientos y no a los tipos de abuso. Eso lo menciono, fíjense que la Federación Internacional en las capacitaciones que ellos nos imparten nos hace énfasis en eso. También se los menciono, hay que ser muy profesionales. La natación no es un deporte de contacto, únicamente hay mucho contacto o hay mucho acercamiento a los alumnos en la fase de enseñanza, ¿verdad? Que hay que asistir al alumno. Entonces, mi sugerencia para todos los profesores es sean muy precavidos, sean muy profesionales. Hay formas correctas, ¿verdad? Cómo asistir a un alumno, ¿verdad? Lo puedo sujetar de sus manos, ¿verdad? Debo de tratar como profesor que mis manos estén visibles todo el tiempo y también cuando le estamos dando clases a la señora, a los adultos, entonces también marcar la distancia. Tenemos que vernos muy profesionales a la hora de estar dando la natación. Otros aspectos claves para la natación es, miren, creo que es importante sonreír, brindar esa confianza, como les mencionaba a los alumnos, ser muy dinámico y ser variables en la planificación. Si el alumno sabe que el calentamiento es el mismo, que todo el tiempo iniciamos con patada en el borde de la piscina y después vamos con las 10 burbujas, lo graba y posteriormente pierde el interés de esta clase, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser muy dinámicos y variar la planificación, ¿sí? Que no sepa el alumno que todas las clases son 10 burbujas de inicio. Entonces, podemos variar con un juego, podemos variar induciendo alguna segunda etapa de otro estilo, es decir, estoy en libre, estoy reforzando enseñanza básica, estoy enseñando libre, pero puedo comenzar a hacer patada de dorso. Entonces, que me sirve para libre, pero igual me va a servir para dorso. Tenemos que ser muy motivadores con los alumnos. El día que el alumno pierda la motivación, entonces no se va a sentir alegre de llegar a la piscina, ¿verdad? O no va a aprender igual. En la piscina no tenemos que dar la espalda a los alumnos, ¿sí? Por el tema de seguridad, eso es muy importante. También hay una sugerencia que les hacemos nosotros a los profesores y a los entrenadores aún, hasta el entrenamiento. Debemos de contar los alumnos, ¿verdad? No es posible que inicie la clase con 10 y termino con 9, ¿verdad? Eso no es posible acá. Entonces tenemos que contar los alumnos todo el tiempo y eso me ayuda de repente a una experiencia. Daba clases de natación a niños pequeños y de repente conté que solo tenía, creo que tenía como 10 y eran 11. Entonces, que había alguien que se había ido al baño y le había dicho al otro profesor de la par que iba al baño, no me había dicho a mí.
Entonces, es importante contar los alumnos a ver cuántas personas, ¿sí? Cuántas vidas yo tengo en, en, en el proceso. Y por el tema de seguridad, no darle la espalda nunca. Enseñar con el ejemplo, eso es importante. Aprendemos, los alumnos aprenden y todos aprendemos más con el aspecto visual, observando. Entonces, si el profesor da la clase y solo menciona de una manera verbal los ejercicios, entonces el alumno, especialmente en las edades infantiles, donde el nivel de razonamiento y de lógica no está tan desarrollado, entonces el alumno no aprende ni asimila la forma de nadar correctamente. También debemos que tener cuidado de cómo demostramos los ejercicios. Por eso también les hago la invitación de que el profesor debe de meterse a la piscina, el entrenador debe de meterse a la piscina, pues, para saber un poco cómo es las técnicas que uno enseña, ¿verdad? Entonces, si un ejemplo, me recuerdo de un profesor que no elevaba mucho los brazos. Entonces, sus alumnos no elevaban los brazos, no levantaban ese codo. Era porque habían observado que este profesor hacía su brazada muy abierta. Entonces, tenemos que demostrar bien los ejercicios. Otro punto importante es no obligar al alumno a saltar a la piscina. No debemos de obligarlo. Sí tenemos que motivarlo. Es importante. Motivarlo, puede ser con el juego, pues, los seres humanos somos muy competitivos, entonces en esa competencia puede ser que el alumno dé el ok y salte, ¿verdad? Pero no lo podemos empujar. Eso de empujar a los alumnos era de la vieja escuela y ya no existe, ya no es algo pedagógico, ya no es algo educativo. Y también acuérdense que hoy hay regulaciones con las leyes, hay leyes que protegen a la niñez, a la adolescencia, y lo que menos ustedes quieren como profesores es tener un problema, ¿verdad? Por un mal método o un método antiguo desfasado de cómo enseñar la natación. Entonces, no obligar a los alumnos a saltar, no obligar a los alumnos a hacer la sumersión. El alumno va a aprender a hacer la sumersión en algún momento. Les mencionaba el tema de los reflejos. Perdimos a los 6 meses aproximadamente esos reflejos. Entonces tenemos que volver a activar algún tipo de reflejo o algún comportamiento acuático. Entonces tenemos que ir poco a poco hasta que este alumno se sienta motivado a hacer la sumersión. Podemos jugar, podemos enviar objetos al fondo y que el alumno lo saque. Entonces ahí estamos jugando y estamos trabajando la sumersión también. Otro punto importante es enfatizar la técnica, crear una buena base. Quiero irme de nuevo a las cualidades básicas de nado que mencionamos. Si los alumnos no tienen una buena base de sumersión, me va a ser difícil que él sea eficiente y a la hora de aprender a los estilos. Si no les enseño bien a flotar, me va a ser bien difícil que él aprenda el estilo dorso o que me haga una buena técnica de mariposa. Por eso tenemos que crear una buena base en las cualidades básicas de nado y esta base me va a servir para aprender los estilos más adelante. Y otro punto importante es, miren, mantenerse, estudiar constantemente los nuevos ejercicios y métodos para la enseñanza de la natación. También hay que estudiar un poco de otras ramas en el tema de la natación. En el tema de la enseñanza, del entrenamiento, miren, hay que estudiar sobre fisiología, hay que estudiar un poquito sobre anatomía. Todas esas, la psicología también nos ayuda a ver cómo se comportan los alumnos. Entonces, todas esas ciencias no nos vamos a hacer expertos totales en psicología, pero eso nos ayudan a la hora de saber cómo aprende el alumno, qué está pasando en el cuerpo humano a la hora de dar una clase y de estar realizando la natación. Ok, bueno, paramos con eso. Licenciado Luis,
Creo que abrimos la parte de las preguntas y respuestas. Correcto, vamos a tomarnos unos 5 o 10 minutitos para algunas consultas. Vamos a permitir que los compañeros abran sus micrófonos. Yo tengo una consulta. Estamos hablando, por ejemplo, de que muchas veces a niños o diferentes, bueno, sí, especialmente en en edades pequeñas, el docente o alguna persona pues los tiró al agua y obviamente ya tiene ese miedo, ¿verdad? A ahogarse, a tragar agua, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la forma más efectiva de quitar ese miedo? O sea, ¿cuál es como el proceso a seguir para lograr eso? Depende de las edades. Yo creo que en el tema de los niños, si llegó a la primera clase y el profesor lo empujó, entonces va a haber resistencia, muchas clases. Entonces tenemos que volver a ganar la confianza del alumno profesor y generar de nuevo esa confianza entre el alumno y el medio acuático. Si es posible, creo que pues es así, miren, los niños como que son más capaces que nosotros los adultos en reaprender las cuestiones, reaprender las cosas, olvidar esto y reaprender. Entonces tuve una mala experiencia en la primera semana de natación, del curso de natación, pero ya la segunda semana se le olvidó y ya está entrando a la piscina. Entonces, le repito, la forma va a ser cambiar la metodología, cambiar el método y que nuevamente sienta confianza. Hay algo que se llaman los reflejos condicionados. Si nosotros condicionamos al alumno que eso, el miedo, si yo lo empujo, va a crear un reflejo condicionado. Si lo repito de esa manera, va a crear un reflejo condicionado. Miren, los reflejos condicionados son cuando yo me levanto en la mañana porque sonó la alarma, cuando freno inmediatamente, cuando veo el semáforo en rojo. Entonces tenemos que evitar que esa resistencia al agua sea un reflejo condicionado en los niños. En los adultos es diferente. Pues lo principal en el adulto va a ser que también él debe de tener como esa meta personal y debe decir, miren, sí, yo ya sé cuando tuve una mala experiencia cuando era un niño y por eso me cuesta flotar. Ustedes van a ver, hay señoras o señores que no pueden hacer una estrella, es decir, no pueden quedarse viendo el fondo y flotando o hacer una posición fetal, una bolita y flotar de esa manera. No pueden porque tienen mucha fobia. Entonces, tenemos que ir motivando al alumno para modo que él lo haga y también ahí viene la asistencia del profesor, ¿verdad? Pues agarro el flotador, agarro la tabla y le digo agárrese de la tabla, flote y yo aquí voy a estar a la par suya. Obviamente, si el profesor quiere ganarse la confianza o quiere demostrar esa confianza del alumno desde la orilla de la piscina, desde afuera de la piscina, entonces no lo va a hacer. Debe de entrar al agua con el alumno y asistirlo en un cierto modo, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por cuestión de tiempo vamos a abrir los micrófonos igualmente, no hay ningún problema. Saludos, dice el licenciado Cibrián. Igual Muchas gracias, licenciado todos. Cebrián. Yo tengo una duda. Fíjese que actualmente estamos, bueno, el Cibrián también ha de tener esa como inquietud. Aparte del coronavirus, generalmente las universidades, obviamente, las asignaturas se están haciendo virtual y eso es algo que posiblemente siga así, no se sabe. Pero, por ejemplo, cómo desarrollar una asignatura como estas, ¿ya? Parte virtual, parte teórica, parte práctica, o sea, tomando en cuenta todas las medidas que se están tomando hoy con el coronavirus, teniendo en cuenta, por ejemplo, que quizás el acceso a piscina va a estar muy restringido, es decir, ¿cómo dar una asignatura de esa manera? Ok, muy buena pregunta, Luis. Yo lo quería mencionar al final, pero qué bien que usted lo tocó en este momento. Quiero comentarles algo. En el tema de los deportes acuáticos o de los deportes a nivel general, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha dado algunos lineamientos para varias disciplinas. Las federaciones internacionales están retomando esta información y ya comenzaron a capacitarnos
a todos nosotros. Fíjense que con el tema, yo les tengo una buena noticia, ¿verdad? Y eso es que en el tema de las actividades acuáticas tenemos una gran ventaja, porque según la OMS y la Federación Internacional de Natación, las piscinas, por los químicos que se tienen, el cloro y todos los procesos de filtrado, entonces inhabilitan el potencial del virus. Entonces, el virus en piscinas que tengan 0.2 de cloro, las piscinas normalmente tienen mucho más que eso, entonces puede inhabilitar el virus. Entonces, no es imposible que lo afecte. Sí hay algún tipo de riesgo, pero se puede decir que las piscinas son lugares muy seguros, ¿verdad? Sí hay ciertas recomendaciones, por ejemplo, en las piscinas abiertas, que es otra ventaja que también tenemos en la región por la temperatura que se tiene a nivel ambiente, temperatura agua. Entonces, en las piscinas abiertas hay que reducir la capacidad de la instalación a un 40%. Y en las piscinas que son techadas, que no hay muchas en la región, entonces esas deben de reducir su capacidad a un 25%. Es decir, repito, por los niveles de cloro, por los procesos de filtrado que tienen las piscinas, sí son lugares muy seguros para la práctica de la actividad acuática. Entonces, esa es una ventaja. Entonces, mi sugerencia acá es, nosotros lo hemos estado haciendo, los entrenadores han estado realizando el dryland, que es el trabajo en seco, lo han estado trabajando de manera virtual. Creo que la parte teórica debe de continuar por estos medios y deben de ir a la parte presencial en las piscinas, reduciendo un poco la cantidad de alumnos. Hay una recomendación que nosotros hacemos, es que en las primeras etapas vamos a tener un alumno por carril. Si la piscina es de 50 metros, puedo dividir la piscina, entonces en realidad son 10 carriles, entonces tengo 10 alumnos en este lado y tengo 10 alumnos con otro profesor en este lado, estoy atendiendo 20 personas, es decir, yo en Merliot, que son 2 piscinas, puedo tener 30 alumnos por horario. En la enseñanza hasta se podría llegar a dividir la piscina en 12.5. Si la piscina de 25 la divido en 12.5 y puedo tener 10 alumnos de un lado y 10 alumnos del otro extremo de la piscina. Perfecto, perfecto. ¿Alguna recomendación? Lilian Villalta pregunta, ¿alguna recomendación para organizar una clase cuando se tiene diferentes edades y niveles? Una clase organizada con diferentes edades y niveles. Bueno, miren, lo más recomendable es en los programas de enseñanza es tener alguna división, ¿verdad? Ya sea esta división esté realizada por edades o esté realizada por las cualidades y habilidades que demuestran los alumnos. Entonces, ese es el ideal. Pero a veces no podemos trabajar así, ¿verdad? Hay un alumno con un programa y tiene 30 niños. Entonces nosotros tenemos que ser muy dinámicos aquí en este sentido. Bueno, y tenemos que tratar de variar un poquito y inventar en el tema positivo, ¿verdad? Es decir, ¿qué hago? Puedo dividir los horarios, ¿sí? Puedo dividir los horarios, puedo decirle a los papás, mire, usted mañana, si hay un alumno que no es tan habilidoso, le digo a la mamá, mire, usted me va a colaborar mañana y mañana entra conmigo a la clase. Entonces eso es, o divido los horarios con las edades o habilidades de los alumnos, pido ayuda a los padres o en algunos casos podemos pedir ayuda a alumnos que están ya bien, alumnos grandes, jóvenes, que están bien aventajados, entonces podemos pedirles ayuda. Esa es mi sugerencia. Perfecto. Hola, Muchas Luis. gracias. Adelante, creo que es Raúl. Adelante. Adelante, Raúl. Sí, con respecto a esta situación cuando son diferentes más que todos niveles, no sé si yo lo que muchas veces he hecho es de que, por ejemplo, los niños que les cuesta un poquito más son los que tengo más cerca de mí.
En cambio, los que ya tienen un nivel más avanzado, que ya se desenvuelven mejor, ya los tengo en carriles un poquito alejados, que sé que les he dejado un trabajo sencillo, sin perder la atención de ellos, pero que lo pueden hacer hasta cierto punto de manera autónoma. En cambio, aquellos que les cuesta más, principalmente con niños, es tenerlos cerca de donde estoy yo, para ayudarles en lo que a ellos todavía les dificulta. No sé si está bien así o, bueno, ahí me dirás bien. Gracias, Raúl, por el comentario. Miren, está muy bien que se trabaje así. Creo que debemos de resolver las situaciones en el momento, ¿verdad? Ahora, recuerden, solo que yo les voy a insistir en esto, ¿verdad? Son vidas que tenemos, es un compromiso serio. Hay deportes que tal vez no tienen riesgo tan, bueno, la natación genera un riesgo porque pues, es un ambiente acuático, ¿verdad? Entonces me genera un riesgo. Entonces, esta discusión se da a veces entre los profesores y el dueño del club, los profesores y el administrador, porque a veces quiere saturar al profesor, pero y a veces el profesor acepta. Entonces ahí tenemos que nosotros a, a todas las personas que trabajan o que están, que rodean el programa de enseñanza, ese programa de natación, tenemos que comenzar a ser conscientes, ¿verdad?, de lo que tenemos. Que un profesor no va a poder resolver una emergencia si tiene 30 alumnos en niveles básicos o intermedios. Puedo tener 30 alumnos en un nivel competitivo, en un nivel avanzado. ¿Y qué hago? Me salgo de la piscina y doy la orientación desde fuera, porque es más fácil observar y visualizar a todos. Entonces, tenemos que ir, siempre ver el costo o las consecuencias de lo que estamos desarrollando. Creo que es importante. Así que también la sugerencia, Raúl, es si tienen, es un colegio, creo que hay estudiantes de servicio de bachillerato, ¿verdad?, que tienen que hacer tal vez alguna labor social en el colegio. Entonces se les puede pedir ayuda a ellos. Y obviamente lo que hace Raúl es perfecto, siempre quedarse con los alumnos que tienen más dificultad, ¿verdad? Porque el calificado, el que tiene la experiencia, obviamente es Raúl en este caso, que dimos el ejemplo, ¿verdad? ¿Otra pregunta? Perfecto, Lick. Quizás por cuestión de tiempo vamos a dejar hasta acá. Sí, el licenciado Luis Araujo, vamos a tratar de organizar para la próxima semana otra reunión, una ponencia. Él pues está con todo el interés de apoyarnos en eso. Y podría ser, o él propuso, por cierto, ¿verdad? Es el protocolo que la FINA está generando para volver a las aguas, ¿verdad? Por el coronavirus, ¿verdad? Esa fue una de las ponencias que él ha sugerido. Pues vamos a tratar de darle por ahí una ponencia para que los que estamos, obviamente los que están trabajando en esta área, pues conozcamos ese protocolo, cuáles van a ser los lineamientos directos. Ya lo habló, ¿verdad? En la parte de cloro, la parte química. Vamos a hablar también sobre la parte metodológica, ¿verdad? Entonces, agradecerle, licenciado Araujo, por su tiempo. Le agradecemos porque la verdad que es una temática muy importante, muy amplia, y vamos a tratar de que en la próxima, pues, generar como más tiempo, ¿verdad? Podría ser hora y media, hora 40, por ahí, hora 20, lo que usted considere, ¿verdad? De acuerdo a su tiempo. Entonces, le agradecemos en nombre de todos los especialistas, todos los compañeros, todos los amigos, ¿verdad? Por su tiempo. Muchísimas gracias, Luis, y muchas gracias a todos por estar en esta ponencia. También, como les digo, es interesante, importante para mí haber compartido con todos ustedes. Uno aprende constantemente en esas actividades y sí, el tiempo ha sido reducido. Es un tema muy amplio. Miren, solo creo que podemos pasar 2 horas hablando solo de cualidades básicas de nado, pero estamos a la orden por cualquier consulta que tengan. Y nuevamente, muy agradecidos con todos ustedes y también al licenciado Luis Fuentes por coordinar esta actividad. Espero que se encuentren bien, cuídense mucho. Vamos a salir adelante de esta pandemia. Yo sé que
todos los salvadoreños, nos acompañan también gente de Guatemala, toda la gente de la región somos muy trabajadores, entonces vamos a salir adelante. Tenemos que aprender a adaptarnos a la vida porque no va a ser igual, ¿verdad? Pero podemos salir adelante. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias y pasen feliz tarde, noche todos. Okay. Muchas gracias. Gracias.